A continuación, voy a estar presentando los resultados del análisis propuesto para el modelado de residuos especiales en la provincia de Buenos Aires. Decidí presentarlo en esta notebook porque es un poco más agradable como para ir siguiendo el paso a paso de cada una de las cosas que fui haciendo. Y esto también va a estar disponible en el repositorio como para revisarlo por quien lo desee. Bueno, inicialmente, para la preparación, digamos, de toda la notebook, se cargaron las librerías. Es para destacar que en esta instancia es donde se carga la librería de Profit, que va a ser el modelo que vamos a utilizar finalmente, como ya comenté en la metodología, para el análisis de los datos. Después se define también el estilo general de los gráficos y se cargan los datos. Como he comentado, estos datos los había trabajado originalmente en la unidad de Google Drive, los tenía alojados ahí a la base de datos completa y la trabajé con Google Colab. Entonces, habiéndolos ya descargados localmente, procedo a cargarlos. Acá un detalle, para lo que es la variable fecha de retiro, ya directamente en esta instancia la defino justamente como una variable de tipo fecha para después facilitar un poco más los análisis posteriores. En el caso del análisis exploratorio, inicialmente hago una presentación resumida de la base de datos. Si bien no se va a trabajar con todas las variables, me parecía ilustrativo ver la cantidad de información que tiene la misma y las posibilidades a futuro para seguir trabajándola. En sí se identifican casi 395.000 filas, es decir, 395.000 registros con 36 columnas, es decir, 36 variables, entre las que bueno, se destacan la identificación de ese registro, lo que sería el número del manifiesto, los datos de los generadores de residuos, que está asociado a cada una de las variables como generador, que puede ser razón social, el quit y demás. Después también lo que son los transportistas. Aquí también son datos similares a los de generador. Y después también respecto a destino, que eso hace referencia al operador de esos residuos. Después, ya que cada uno de los registros o manifiestos puede contener más de un tipo de residuo, es decir, puede tener varias denominaciones, por eso es que se ven, en este caso, de 1 a 3 cantidades distintas y características distintas que justamente corresponden a este distinto tipo de residuo. Un dato no menor en esta instancia es mencionar que cada uno de los residuos, además de ser clasificados como residuos especiales, también tienen una subclasificación en función al tipo de residuo, o sea, los agrupa según ciertas características. Por ejemplo, en esta línea se observa que hay una de las categorías que es I9, que es un grupo que está asociado a desechos de aceites, lubricantes, generalmente al mantenimiento de equipos y maquinarias. Y después, por ejemplo, otra categoría es I12, que refiere a todo lo que son desechos asociados a producción de pintura, de pigmentos y demás. No me voy a tener mucho más acá, pero es como para tener en cuenta que hay además una subclasificación. Un punto a destacar del dataset es que presenta pocas variables numéricas, en su mayoría son variables categóricas. Aquí presento las variables numéricas, como ya había comentado, el número del manifiesto, los números de registro de cada uno de los transportistas, operadores, y las cantidades de residuo propiamente dicho, que están en kilogramos. A continuación, a modo de resumen de los datos de las empresas involucradas en el circuito de recolección y tratamiento de residuos, se pueden ver que en su mayoría son empresas generadoras, como era de esperar, están cerca de las 21.000 empresas. Y después, en el caso de los transportistas, son cantidades menores, lo cual tiene bastante sentido. Y a su vez también otro dato importante, quizás en futuras instancias, en futuros análisis, es el tema de la distribución de esos transportistas en distintas localidades y también para el caso de los destinos, es decir, de los operadores de esos residuos. Como se ve, eh, hay 113 localidades en las que se encuentran instalados, o sea que tienen sede esos transportistas, esas empresas, y 45 localidades para los operadores. Algunas de esas localidades, si bien aquí no se ve, pero están detalladas, son Córdoba, Santa Fe, o sea, no necesariamente dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto solo para lo que son empresas operadoras. Pueden estar dentro de otra jurisdicción. Para facilitar el agrupamiento y la presentación de los datos, se abre una columna correspondiente al año tomada desde la variable de fecha de retiro. Y además lo que se hace es sumar la cantidad de residuos para cada uno de los registros. Es decir,
para cada registro se va a tener una cantidad total de kilogramos, más allá de las distintas categorías de los residuos, como había mencionado antes. Ahora sí, ya focalizando en las variables que se van a utilizar en los modelos, se presentan la cantidad de retiros que hay por año. En total se observa que, esto se va a poder ver mejor en el siguiente gráfico, se observa que la cantidad de retiros fue mayormente en los años 2017, 2018 y 2019, con después una caída en 2020 y en 2021. La menor proporción de retiros en el año 2016 se puede asociar justamente a ser el primer año en el cual se utilizaba el sistema. Así que por una cuestión más de adaptación, no tanto porque efectivamente se hayan generado pocos residuos en el año 2016. Después se hace una aproximación similar, pero esta vez en vez de tener en cuenta la cantidad de retiros por año, se toma en cuenta los kilogramos que representan esos retiros. De vuelta tiene una proporción similar, con casi un 25% de la frecuencia relativa para el caso del año 2019, y después caídas en los años 2020 y 2021, y el año 2021 parece tener un leve aumento respecto al 2020, y después de vuelta lo mismo que mencionaba respecto al año 2016, la misma situación. En sí, en el año 2019, como para tenerlo en valores, en las unidades de peso, se superó el valor de 500.000 toneladas en el año. Acá se hizo una modificación en cuanto a la presentación de los datos, ya que para los distintos modelos que se utilizaron, al tener más de un registro por día, o sea, al tener más de un retiro por fecha, se hacía sumamente costoso computacionalmente para poder para poder aplicar los distintos modelos. Entonces, acá lo que se hizo fue directamente agrupar las cantidades de residuos por fecha. Entonces, de esta forma, se tiene un nuevo dataset en el cual se tienen dos variables, una que es la fecha de retiro y otra que es la cantidad total de residuos que se retiraron en esa fecha puntualmente. Como primera aproximación para el modelado de los datos, se optó por utilizar modelos de tipo LOES, es decir, modelos con ventanas móviles ponderadas. Se trata de modelos no paramétricos, es decir, que no suponen una distribución a priori de los datos, sino tratan de estimar sus parámetros. Y en estos casos lo que se hizo fue modificar el parámetro alfa justamente para aumentar o disminuir esa ventana temporal. Y lo que se obtuvo fueron tres gráficos con los distintos grados, en los cuales lo que se observa, bueno, en el eje de abscisas la fecha de retiro y en el ordenadas la cantidad total de residuos. Y ya en esta instancia se observa un patrón muy específico de los datos, que son cada uno de los puntos negros, y se observa que hay una gran nube de datos que están en la base del gráfico, muy cercano a cero. Esto es por una cuestión de escala. Probablemente si se ampliara la escala, esos puntos estarían mucho más dispersos. Y después ya se ven puntos con cantidades mucho más altas, sin ningún tipo de gradiente. Lo voy a mostrar mejor en este gráfico, un poquito más, sin ningún tipo de gradiente intermedio. Es decir, pasan de una gran nube de puntos aquí abajo, a también otra nube un poco más dispersa aquí arriba, que ya estamos hablando en ese punto del 1.000.000 de kilogramos. O sea, estamos hablando de 1.000 toneladas de residuos. Aquí ya hay un punto para tener en cuenta posteriormente. Lo que sí, respecto al modelo, se observa es que el primer modelo trata de captar la variabilidad de los datos, y también relacionado a esto que mencionaba anteriormente, la línea roja es sumamente variable. Tiene muchos picos y bajadas muy pronunciadas, justamente por esto que trata de ajustarse a los datos. Ya los siguientes, con las técnicas, con el sistema de suavizado, ya se empieza a observar más una tendencia que también se concentra en los valores más altos, como es de esperar, ya que son las cantidades más elevadas para la variable que queremos predecir, que es la cantidad total de residuos. Continuando con el modelado, se utilizó, como ya se mencionó en la sección de metodología, se optó por utilizar el modelo Profit. En sí, lo que se hizo inicialmente fue
adaptar el dataset, más que nada cambiarle los nombres a las variables como para que puedan ser tomadas directamente por la función. Y se comenzó con el entrenamiento. La ventaja de entrenar este tipo de modelos es que después se van a poder realizar predicciones para datos en el futuro, digamos. Esa sería la intención. Se ajusta, como se puede observar, se ajusta el modelo, se entrena con los datos disponibles en la base. Y a continuación lo que se observa es el gráfico, muy similar a los gráficos del modelo anterior, y también con los intervalos de error bastante pronunciados. De hecho, en muchos casos los intervalos llegan a estar por debajo del valor 0, lo cual habla de una estimación no muy buena, ya que de esta forma se puede estar incurriendo en datos, valores negativos, lo cual prácticamente no tiene un sentido. Otro aspecto interesante de este tipo de este modelo es la descomposición en los distintos componentes. Como habíamos visto, estos modelos de forma aditiva incluyen distintas funciones para los datos, para las regresoras, que en este caso es el tiempo, y lo que se observa es, por un lado, la tendencia de los datos con un aumento, es decir, una tendencia positiva que alcanza un máximo hacia finales del año 2019 y después una baja en 2019 hasta llegar a fines del 2021. Después también se observa una estacionalidad semanal, digamos, dentro de la semana, lo cual también tiene sentido respecto a la gestión que se hace de residuos, ya que los días sábados es pero muy poco, es muy poca la cantidad de retiros que se hacen, son pocas las empresas que están funcionando, y después ya directamente los domingos con valores muy bajos. De hecho, lo que hace este componente es restar al valor predicho o predecir del modelo para lo que son los días domingo y sábado. En el caso de la estacionalidad anual, se observa que en el mes de enero, en el mes de enero y febrero hay un pico importante en la cantidad de residuos, y después se observa que hay una bajada hacia los meses de abril, mayo y junio, y después nuevamente hay un pequeño aumento para los meses de julio y agosto.